Bendiciones, bendiciones. El Señor me los bendiga grande y poderosamente en esta mañana, amén. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga grande y poderosamente en esta mañana, mis hermanos en Cristo, amén. Bendiciones. Estamos aquí transmitiendo en Fe Radio TV. Fe Radio TV, una esperanza de vida. Bendiciones, mis hermanos. Es un poquito temprano, pero bueno, deben compartir ahí en sus amigos, en sus amistades, puedan compartir el día de este programa. Les mando un caluroso saludo, abrazo, muchas bendiciones. El día de hoy, en este horario, me toca la transmisión de mi programa, Estudio Profético, y somos parte de este proyecto con el pastor Luis Ábrego, Fe Radio TV, amén. Una esperanza de vida, y los bendigo grande y poderosamente. Espero y puedan compartir este live con todos, pero con todos sus amigos, para poder bendecir y edificar el cuerpo de Cristo, amén. Dios los bendiga en grande manera, hermanos. Espero puedan compartir este live. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios y al Espíritu Santo por la oportunidad que nos permiten este día, amén, de estar en su presencia, de estar y de poder enseñar la palabra de Dios, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Estamos en Radio Fe Radio TV. Bendiciones. Si pueden compartir la transmisión en su página de Facebook con sus amistades, para que puedan ser bendecidos y recibir esta edificación en sus vidas. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Espíritu Santo, ponemos este tiempo delante de tu presencia, Dios amado, para que tú tomes el absoluto control de este tiempo, Espíritu de Dios, y que tu gracia, Señor, sea obrando y cubriendo nuestros corazones, Espíritu Santo, que tú seas tomando el control, que tú seas abriendo los cielos, Espíritu de Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, que en sus hogares, en sus familias, en sus casas puedan recibir tu palabra y sea de bendición y sea como un ungüento, un bálsamo a sus corazones, a sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar en el tema del día de hoy. Trae como tema, ¿cuál es la clave para reconocer una verdadera iglesia? Muchos se hacen esa pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Habrá una clave?
porque hay iglesias, habrá una clave. El mensaje que nuestro Señor Jesucristo envía a la iglesia de Filadelfia se encuentra la clave, porque cómo reconocer una verdadera iglesia. Hoy vamos a ver la iglesia de Filadelfia, cómo podemos reconocer una verdadera iglesia. La verdadera iglesia somos nosotros, somos la iglesia. Existen varios templos, pero la iglesia somos nosotros. La verdadera iglesia es la que fundó nuestro Señor Jesucristo cuando vino hace más de 2000 años a morir en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo en ese entonces, en ese tiempo, fundó la verdadera iglesia. Amén. A través de vivir en la tierra, nuestro Señor Jesucristo y su muerte y su resurrección, y habla de los hechos de los apóstoles después de que Jesucristo vamos al libro de Apocalipsis 3, 7, 1 al 13. Apocalipsis 3, 7 del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que he recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe el ángel en la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene cierra, y cierran, ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos hablando de cuál será la verdadera iglesia. La verdadera iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque muchos hoy en día, en esta época que vivimos nosotros, muchas personas se preguntan cuál es la verdadera iglesia, porque para las personas que no tienen conocimiento o que no viven una vida consagrada a Dios o entregada a nuestro Señor Jesucristo, pues hay demasiadas religiones o diferentes religiones, pero
La única iglesia verdadera somos nosotros, el cuerpo de Cristo. La iglesia de Filadelfia, si lo transportamos al tiempo actual, Filadelfia, el significado de Filadelfia es el que ama a su hermano. Eso quiere decir Filadelfia o la iglesia de Filadelfia. Significa el que ama a su hermano. Y si nosotros, como cuerpo del Señor o como cuerpo de Cristo, no nos amamos o no nos podemos amar porque el hermano no piensa igual que yo o el hermano no, no enseña lo mismo que yo, entonces ahí hay una pequeña desaveniencia, ¿no? Pero estamos hablando de la verdadera iglesia. Y analicemos nuestra vida, porque si tenemos las cualidades de la iglesia de Filadelfia, yo creo que realmente somos la iglesia que Dios viene a buscar. Somos esa iglesia. ¿Qué significa Filadelfia? El que ama a su hermano o amor fraternal. La historia de esta iglesia en Filadelfia en el amor de un rey de el amor de un rey a sus costumbres y sus raíces hay la historia de la iglesia de Filadelfia. Era una ciudad muy próspera, se dice que era una ciudad dada al vino por en medio de todo vicio y ahí estaba la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al segundo punto. ¿Por qué decimos que la iglesia verdadera? ¿Por qué decimos que es la iglesia verdadera? Porque no recibe ninguna reproche. Cuando leemos el mensaje nos damos cuenta que no le reprochó nada. Apocalipsis 3, 7 al 13. Lo primero que dice, yo conozco tus obras. Entonces, cuando tú y yo decimos que somos la iglesia de Jesucristo, en Apocalipsis nos dice, yo conozco tus obras. Y es que la fe sin obras es muerta. Si yo digo que yo soy la iglesia, que somos la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor, debemos modelar lo que Dios realmente anhela que seamos o modelemos para la gente allá afuera. Porque aquí o en tu iglesia o en sus iglesias, quizá podemos reflejar algo, pero lo más importante es que nosotros demos un buen testimonio de que somos hijos de Dios y que somos la verdadera iglesia, es allá afuera a las personas que muchas de las veces la iglesia cristiana decepcionan a las personas con su manera de ser, pero eso no es el punto. Yo estoy parafraseando y explicándote, porque estamos hablando de la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia, no? La iglesia en Filadelfia es un prototipo de nuestra iglesia o la iglesia que nosotros somos en la actualidad, el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia no es un bien inmueble, no es una construcción, no es el templo en el que tú y yo asistimos. La iglesia somos nosotros, somos tú y yo. Y si nosotros somos la iglesia, la verdadera iglesia, la cual el Señor Jesucristo va a venir por nosotros, nosotros tenemos que reflejar la verdad. Porque la palabra de Dios dice en otra porción bíblica
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si la palabra es la verdad y la verdad es Cristo, nosotros debemos vivir una vida agradable ante los ojos de Dios y modelar realmente, reflejar que somos la iglesia o la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque en estos tiempos hay muchos vientos de doctrina, hay muchos vientos o hay muchos dogmas de hombres. Hay mucha gente que habla cosas que no están en la Biblia. Y tú y yo debemos estar preparados para entender y discernir que hay cosas que están enseñando que no son bíblicas y no son cristocéntricas, sino son cosas o enseñanzas, dogmas de personas o de hombres. Palabra de hombre, mas no son palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a ser la verdadera iglesia de Jesucristo, es ahí donde el Señor, nuestro Señor Jesús, se hace presente en nuestros corazones, en nuestra vida. ¿Por qué? Vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios está esperando que tú y yo reflejemos a la verdadera iglesia de Jesucristo? Hazte esa pregunta. ¿Por qué Dios espera que tú, yo, nosotros reflejemos que somos la verdadera iglesia del Señor? Porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, muchos le dirán al Señor en su presencia: Padre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre profetizamos, en tu nombre oramos, sanamos a los enfermos. No estoy diciendo que eso no sea bueno o no sirva. Claro que es bueno. Y yo alabo a Dios porque cuando he orado por personas, Dios las ha sanado y todo eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de la verdadera iglesia. Entonces, el Señor les dirá en ese tiempo, en ese momento: apartados de mí, no te conozco, obrador de maldad. Entonces, nosotros debemos preocuparnos por reflejar a la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Quién es la verdadera iglesia? Pues somos nosotros. No es el templo, no es el inmueble, no son las cuatro paredes de tu iglesia. Eres tú y las personas de tu congregación. Entonces, para que nos podamos ir con Dios o podamos subir a su presencia y ser arrebatados juntamente con Él, debemos de vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, porque orar, sanar enfermos, tener dones y ministerios son regalos de Dios. Es un regalo, una gracia inmerecida. Pero lo que te va a dar y lo que me va a dar a mí el boleto o la llave, perdón, para que yo vaya al cielo, es la obediencia y la santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie puede demostrar que es la verdadera iglesia o que realmente es el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a continuar explicando sobre la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia tenía puertas abiertas, había guardado su palabra y no había
y no habían negado el nombre de Cristo, habían muchos judíos. Muchos judíos en la nación de Filadelfia, había griegos, turcos, y eran judíos y se hacían pasar como judíos, y no eran judíos, se hacían pasar como judíos, practicando costumbres de sus dioses. Por eso dice, es porque ellos mentían haciéndose pasar como un pueblo de Dios judío, y no solo aplica a los que se hacen pasar como judíos, sino a los que tienen, sino también a los que se hacen pasar como cristianos, a los y no hacen la voluntad de Dios. Entonces, vamos a entender esto. En la iglesia de Filadelfia había turcos, había gente de otras naciones que se hacían pasar como judíos o que se hacían pasar como pueblo de Jesucristo, pero no lo eran. Valga la redundancia. Entonces, actualmente hay personas que dicen ser cristianos, que dicen ser hijos de Dios, se hacen pasar como que son pueblo de Dios, pero no lo son. Si me doy a entender, hay personas que nada más son lobos rapaces vestidos de ovejas, quizá, y dicen ser hijos de Dios, pero no lo son. Entonces, vamos a partir desde ahí. Nosotros debemos de reflejar que somos verdaderamente la iglesia de Jesucristo, que somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, de reflejar que somos esa iglesia que Dios está esperando, que esa iglesia que Dios, vendrá por nosotros en ese momento, en el día que llegue el arrebatamiento. Debemos de reflejar que somos esa iglesia que Dios espera, que seremos esa iglesia que el Señor vendrá por nosotros. Entonces, aquí había personas en el tiempo de la iglesia de Filadelfia que no eran judíos, no eran hebreos, no eran el pueblo de Dios. Eran personas que estaban fingiendo aparentando ser el cuerpo de Cristo o hijos de Dios, pero no lo eran. Bueno, continuamos. Por ellos mentían, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, retengamos lo que tenemos. Retengamos lo que tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? Nuestra corona incorruptible. Retengamos que la sana doctrina, las buenas enseñanzas, las sanas enseñanzas de Dios, la sana doctrina de nuestro Señor. Porque no estoy siendo religioso, sino que hoy en día se enseñan muchas cosas. Hoy en día se disertan muchos temas y se enseñan muchas cosas que no entran en la doctrina del Señor Jesús. Están fuera de doctrina y a veces por falta de conocimiento tú dices amén, gloria a Dios, aleluya, y recibes cosas o adquieres cosas, pero que realmente no están viniendo de parte de Dios y de la dirección del Espíritu Santo en base a la doctrina sana de nuestro Señor. Al que venciere, yo le haré columna de la iglesia. ¿Qué pasa cuando nosotros vencemos? Somos pilares verdaderos en la iglesia que fundó Cristo. El día del Pentecostés se manifestará el poder de Dios. Cuando nosotros vencemos el pecado, cuando nosotros vencemos
las cosas de la carne, entonces recibiremos el poder de Dios. Entonces vendrá ese Pentecostés en tu vida, en mi vida, cuando vencemos las cosas que son de la carne y dejamos que las cosas que son del Espíritu se manifiesten en nosotros. Entonces podremos ver como cuando en el Pentecostés, cuando los 120 estaban reunidos y de repente vino sobre ellos o sobre vosotros el Espíritu Santo y fuego, y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Amén. Entonces debemos de esforzarnos por llevar una vida agradable en santidad, en obediencia a Dios, y de vencernos a nosotros mismos, de vencer nuestra carne, de vencer las tentaciones, de vencer los malos deseos, para que nuestro Señor, y de tratar de vivir una doctrina sana, bíblicamente hablando y espiritualmente hablando, en sanidad, una doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo, y poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Debemos de esforzarnos por ser como la iglesia en Filadelfia, de que podamos reflejar el amor de Cristo. La iglesia en Filadelfia había personas que eran de otras naciones. Si vas a Apocalipsis 3, 7 al 13, habla de la iglesia de Filadelfia, que había personas, turcos, que se hacían pasar por judíos, pero no eran judíos, no eran el pueblo de Cristo, eran personas que estaban usurpando un lugar que no les correspondía. Entonces nosotros, para poder ser la verdadera iglesia o reflejar que somos verdaderamente la iglesia de Jesucristo, debemos ser como ese prototipo de la iglesia en Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia bíblicamente? El que ama a su hermano o el que tiene amor, esa unidad entre hermanos. Amén. Porque si no hay amor en el pueblo de Cristo, si no hay ese amor fraternal de hermanos, no puede funcionar, no puede ser efectivo el pueblo de Cristo. ¿Por qué? Porque no puede ser efectivo. Porque si yo no amo a mi hermano, porque si yo en vez de amarlo y de bendecirlo, lo critico o lo juzgo, vamos a ser claros. La palabra de Dios dice: 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará. A nosotros Dios no nos puso como jueces en la tierra. Dios no nos puso como que vamos a juzgar a la humanidad, no vamos a juzgar ni a la humanidad, no vamos a juzgar tampoco a los siervos de Dios. Es como cuando querían matar a la mujer que estaba en pleno hecho de adulterio, querían destruirla, matarla, hacerla pedazos con piedras, con rocas. Y el Señor Jesucristo escribía en tierra. Y el Señor, al ver a estos hombres enardecidos y llenos de maldad y de esa ansiedad o ansias de matar a esta mujer, les dijo lo siguiente: el que esté libre de pecado, que aviente o arroje la primera piedra. Porque quizá para ti o para alguien más, el hermano, el hombre de Dios, no está preparado.
o no está listo para fungir o funcionar en el ministerio. Pero un error, una falla, no denota que el hombre o la mujer de Dios no esté preparado para desarrollar un ministerio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando el hombre y la mujer de Dios se arrepiente de corazón ante el Señor Jesucristo y le pide perdón por esa falta, por esa falla, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Agarra todos esas fallas, esos errores, o los toma y los avienta a lo más profundo del mar y nunca más, o sea, entendamos, nunca más se acuerda de ellos. Entonces, ¿nosotros quiénes somos como para acordarnos de los errores de nuestros hermanos? Por un error que un hermano cometió no quiere decir que toda la vida lo sigue cometiendo porque tú crees o piensas que lo sigue haciendo o que sigue viviendo así. Tú no eres Dios, tú no eres el Señor como para pensar que esa persona sigue viviendo mal o está mal como para ti que tú, en tu opinión pensás o piensas que está mal esa persona. ¿Por qué? Porque yo no puedo pensar que la persona sigue mal, porque quizá el hombre o la mujer de Dios ya se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y normal, él puede seguir sirviendo, puede seguir en el caminar de Dios, en el ministerio. Si ya se arrepintió de corazón, Padre, perdóname porque te fallé, hice tal cosa. Límpiame, purifícame, renuévame, santifícame, lávame con tu sangre preciosa, Espíritu de Dios, límpiame, lávame, perdóname. Señor, yo quiero servirte. Leco tu robro sendarabasaya, límpiame, lávame con tu sangre, lema sanda, lemo cotorromon salaya kindarabasaya. Si ya la persona se arrepintió, nosotros no la podemos condenar. Sembralando ley sanaya kima. Lenanan soto romo kendaramaman sendarabasaya. Le cotorromon sanananaya nunga namasetere kendarabasaya. Porque el Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y si realmente nos queremos apegar a las enseñanzas de Jesucristo, debemos amar y perdonar. Debemos amar y perdonar si realmente queremos reflejar que somos la verdadera iglesia de Jesucristo. Le cotorrobrosendarabasó cotorromanda la yaquindarabasoja. Le cotorroma mamansutarabakendarabasaya. Si queremos reflejar que somos la verdadera iglesia, Nema nun sale yanaya kindarabasoja. Debemos vivir en amor, en unidad, en armonía, perdonando y brashanda, amándonos los unos a los otros, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amasheka taraman solika tarabasenda rabasaya. Perdóname, pero discúlpame. Si tú no amas, no conoces a Dios, ni puedes decir que lo conoces. Leman sotorrombran salaya kendarabasaya. Porque si Dios ya te perdonó, si Dios te perdonó todas tus diabluras, todas tus fallas, si Dios ya no se acuerda de eso, tú no puedes acordarte de lo que el hermano ha fallado, quizás falló en un tiempo. Le cotorrobrosendarabakendarabasaya. Porque la sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Y si a mí el Padre amado, el Dios de toda gracia, con su sangre me lavó, me limpió, me justificó. No hay nada que me pueda juzgar, no hay nadie que me pueda señalar. No existe nadie, lo puede hacer, nadie puede señalar, ni el dedo acusador, ni el dedo señalador de Satanás, nadie puede señalar tu vida. Esa maya, le cotorrombralai, porque la sangre del Cordero te lavó, te limpió,
te restauró y te hizo una nueva persona. Emanso terebro shanda, siento la gloria de Dios en esta mañana. Si queremos realmente reflejar que somos la verdadera iglesia de Jesucristo, debemos amar y perdonar. Amaos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios, ama a tu hermano, le comanso. Lebro shanda reba kendara babasoko torrebro shanda. Ama a tu hermano, ema shanda, con amor fraternal, con amor de hermanos. Lamentablemente la iglesia hoy en día no sabe amar y perdonar, y no sabe amar con amor fraternal. No aman a su hermano como la Biblia manda y denota que ames a tu hermano. Porque el que ama a su hermano cubre sus faltas, no ventila sus faltas, no lo exhibe como para exiliarlo, como para destruirlo. Ebra Shanda, el que ama a su hermano y que tiene sabiduría de Dios, no lo exhibe. Lebro Shanda, no lo pone en mal, no lo pone en tela de juicio. Leko torrobroshendara basaya, embro shandara makandara masaya. Amar a tu hermano es demostrarle con hechos que lo amas. Amar a tu hermano es demostrarle con hechos que tú lo amas. Amarlo, abrazarlo, protegerlo. Si él falló, si él pecó, tú no tienes la responsabilidad de juzgarlo, porque a ti y a mí el Señor Jesucristo no nos puso como jueces en la tierra. Lebro Shandara Basaya. El Señor nos puso en la tierra para reflejar el amor de Dios en nuestras vidas y darle ese amor a la persona que lo necesita. Y más cuando es un hermano, una persona que es parte del cuerpo de Cristo. Porque para nosotros reflejar que realmente somos la verdadera iglesia de Jesucristo, debemos amar y perdonar, y amaos los unos a los otros con amor de hermanos, amor fraternal verdaderamente. Leco torrobroshendarabasaya, mi alma alaba la gloria de Dios. Lema shandarabakendarabasaya. Dios es grande y poderoso, y a su nombre sea dada toda la gloria. Leco torrobroshenda. Quiero orar por ti en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, Rey de gloria, eterno y poderoso, digno de gloria. Padre, que en el nombre de Jesús, tu iglesia, tu pueblo, Señor amado, Señor, reciban tu presencia, tu espíritu, que todos podamos entender y discernir y comprender en el espíritu. Lema Shanda, que debemos amar los unos a los otros, con amor de hermanos, amor fraternal, Dios mío. Dar ese amor, emanarlo, compartirlo y abrazar a nuestros hermanos, nunca juzgarlos, nunca señalarlos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, Padre amado. Yo declaro tu gracia, tu fuego, tu espíritu y la sabiduría de Dios, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que sobreabunde el amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestras iglesias y en nuestro hogar. En el nombre de Jesús, y que cuando alguien esté en una falta o en una falla, aprendamos a restaurarlo y a levantarle en amor y con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo grande y poderosamente. Estaremos aquí en estudio profético, en el horario que me corresponde, direccionando tu espíritu. Bendiciones. Estamos en Fe Radio TV. Gracias, Pastor Luis. Ábrego, bendiciones a todos mis hermanos que son parte de Fe Radio TV. El Señor te bendiga y te guarde. Amén. Gracias por estar en este espacio.